Hola mis amados, vamos con el culto el día de hoy. El tema es un tema muy importante para nosotros que estamos viviendo hoy tiempos difíciles, tiempos en los cuales se ha levantado cosas malas en contra de la salud, en contra de las finanzas, en contra de lo que es lo espiritual. Así que mis amados, hoy te voy a pedir que prestes mucha atención a lo que Dios te quiere revelar el día de hoy y que tú te unas con nosotros a pelear una buena batalla, la buena batalla de la fe, creyendo y confiando que Dios es un Dios misericordioso. El tema se llama una oración de misericordia, una oración de misericordia. Y vamos a Éxodo 34:1 y dice así. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que Aleluya. Dice, voy a repetir, Éxodo 34:1, dice así, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las piedras como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte del Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasten delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Esa es la palabra que el Dios Todopoderoso ha traído el día de hoy para cada uno de nosotros. Recuerda que estamos viendo una serie que se llama Los desiertos del Sinaí. Los desiertos en tu vida, y el subtítulo es Los desiertos del Sinaí. Esta es la 5ª prédica acerca de lo que ocurrió en la estadía de Israel en el desierto de Sinaí. Y trae mucha enseñanza. Una de ellas es cómo llegar delante de la presencia pidiendo misericordia, para que el Dios Todopoderoso derrame de su favor, de su gracia, de sus bendiciones sobre aquel pueblo que ha sido un pueblo de dura cerviz, pero que es un pueblo que quiere verdaderamente entregar su corazón al Señor y enderezar sus caminos. Así que, mi amado, vamos a exponer versículo por versículo este tema que es tan importante para que tú y yo podamos acceder a esa misericordia que el Dios Todopoderoso quiere derramar hoy en tiempos de crisis, hoy en tiempos de necesidad. Así que, mi amado, presta mucha atención, porque necesitamos unirnos, tú, yo y todos los que somos pueblo de Dios, clamando por la misericordia del Dios Todopoderoso, para que este mal que se ha levantado en contra de esta nación y en contra del mundo sea erradicado. Así que, mis amados, volvamos nuestro rostro al Dios Todopoderoso y clamemos la misericordia. Vemos cómo en este tema dice, el Dios Todopoderoso le dice a Moisés que tiene que ahora él alisar unas piedras y llevarlas delante de su presencia para que él pueda escribir en ellas los mandamientos, el decálogo.
vemos que el Dios Todopoderoso no está enojado con Moisés por haber roto las tablas de la ley, sino que simplemente Él declara que fue correcto lo que hizo Moisés al haber quebrantado esas tablas de la ley a causa del pecado del becerro de oro, a causa de haber adorado un ídolo. Y Dios le encomienda entonces a Moisés que haga unas tablas nuevas en las cuales él escribiría. Las primeras tablas, el pueblo de Dios había comprometido a obedecer y hacer todo lo que el Dios Todopoderoso les dijera. Ellos tenían un nivel espiritual muy alto cuando ellos accedieron a servirle al Dios Todopoderoso como sacerdotes, como una nación santa para el mundo. Pero ellos se corrompieron al adorar un becerro de oro. Y entonces el nivel espiritual que habían adquirido, un nivel muy alto espiritualmente hablando, ellos perdieron toda esa bendición de tener cuerpos glorificados, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, elevados en un nivel de alta estima para Dios. Y el Dios Todopoderoso, al ver esta idolatría, Él quita su favor, su gracia, su misericordia en ese momento y comienza una intercesión y un clamor de Moisés durante días para poder recibir misericordia y el favor de Yahweh volviera otra vez a ese pueblo. Hoy los sacerdotes del Dios Altísimo, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, se han convocado, profetas, se han convocado para estar intercediendo por esta nación. Así que mi amado, únete tú que eres pueblo de Dios, únete con nosotros. Deja la comodidad de la casa, deja de estar pidiendo solamente para ti y los tuyos y comienza a pedir por toda esta nación, por buenos y por injustos, porque la gloria y la misericordia de Dios se va a derramar sobre los que Él quiera. Así que mi amado, hagamos que el Dios Todopoderoso pueda interceder por esta nación. Vemos como también dijo Hashem a Moisés que Él perdonaría a Israel a través de la intercesión y del clamor por misericordia que Moisés había hecho o que estaba haciendo. En esta intercesión que tiene Moisés delante de Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso le contesta y le dice: ¿sabes qué? Moisés, sube delante de mi presencia, pero ven solo, no vengas con nadie. Ahora en esta vez no se le permite la entrada, el acceso a Aarón, a sus hijos, ni tampoco a los 70 ancianos, ni al pueblo, ni a ningún animal. Solamente a Moisés se le permite la entrada al monte Sinaí, a que suba al monte Sinaí, porque era el hombre indicado en que Dios había depositado su gracia y su favor, porque había intercedido por una nación que era dura de cerviz. Necesitamos ser como ese Moisés, tú y yo, que estemos intercediendo y clamando por un pueblo. A pesar de que el pueblo es duro de cerviz, necesitamos estar clamando para que la misericordia de Dios alcance a aquellos que todavía no le conocen, aquellos que todavía están actuando en pecado, en iniquidad, en rebelión, para que ellos puedan ser tocados en su espíritu y vengan a caminar correctamente delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Vemos cómo Dios Todopoderoso está derramando una gracia y una piedad para Moisés, porque Él estuvo intercediendo. El Dios Todopoderoso le permite un ascenso solitario para honrar a Moisés, honrarlo por su valía en la intercesión y en esa misericordia y piedad que está clamando por un pueblo. En este capítulo, parte de este capítulo, vemos que hay atributos que Dios mismo está enseñándole a Moisés a cómo orar. ¿Qué quiero decir con esto? El Dios Todopoderoso le dice que Él va a orar para que Moisés pueda aprender la oración que el Dios Todopoderoso quiere que aprendan, para que en tiempos de calamidad, para que en tiempos de necesidad, el pueblo sepa cómo levantar una oración, para que el Dios Todopoderoso derrame de su misericordia. Vemos cómo Yahweh le está revelando sus atributos, unos atributos de gran misericordia a Moisés, para que él pueda prevenir todo tipo de catástrofe. Quiero decirte que hoy en día estamos en medio de una catástrofe, estamos en medio de una pestilencia, de una plaga,
o de una peste, como lo quieras llamar, pero una plaga de la cual está provocando muerte, de gente inocente o de gente injusta, pero al fin y al cabo está sembrando muerte a donde quiera que ella camina. Está provocando contagios y contaminación e inmundicias en cuerpos humanos. Así que nosotros, el Dios Todopoderoso hoy nos dice que en tiempos de este tipo de catástrofes, de este tipo de calamidades, es necesario aprender esta oración que nos está diciendo Éxodo 34:6, y que tú tienes que aprenderte para que estés clamando en estos días y en todos los días que sea necesario que tengas una aflicción, estés clamando. Pero no solamente para una catástrofe nacional, sino que también el Señor pide que tú estés declarando esta oración de misericordia para prevenir o para enseñar a todo aquel pueblo cómo llegar delante de la presencia con un corazón adecuado, útil y servil delante de la presencia de Dios, para manifestar misericordia y benevolencia sobre los demás. Vemos que también esta plegaria puede ser utilizada en el día del Yom Kippur, el día más santo para los hebreos, el día del perdón, el día de la expiación, el día donde tenemos que ponernos cara a cara delante del Dios Todopoderoso para pedir perdón a causa de nuestros pecados cometidos durante un año. También el Dios Todopoderoso le estaba enseñando esta oración de misericordia para que también estuvieran clamando en los momentos en que hubiera una necesidad comunitaria, en donde sea un ayuno comunitario, donde todos se estén poniendo de acuerdo para recibir una misericordia, una bendición del Dios Todopoderoso. Pero también todos y cada uno de nosotros tenemos necesidades, todos y cada uno de nosotros tienen circunstancias difíciles en el día a día. Y también el Dios Todopoderoso provee esta oración para que cuando tú te sientas en necesidad, cuando tú te sientas que algo malo está ocurriendo alrededor tuyo o dentro de ti, pidas por esa misericordia para que el Dios Todopoderoso descienda a darte la libertad que tú necesitas. Vemos en el versículo 5 cómo dice el Dios Todopoderoso, le dice, y Él llamó con el nombre Hashem. Él mismo está hablando con su boca cómo se deben de acercar delante del Dios Todopoderoso, enseñándole a Moisés que está a su lado, y Él mismo manifestando esa bendición de cómo iba a declarar las cosas para que Dios pudiera escuchar sus oraciones. Mire, hay oraciones que Dios no escucha por nuestra falta de reverencia. Hay oraciones que Dios no escucha porque no hay arrepentimiento. Entonces el Dios Todopoderoso está derramando ciertas pautas, ciertos métodos para que tú puedas acercarte a Él de una manera correcta y puedas recibir las bendiciones que tú requieres para que puedas salir de esa necesidad por la cual estás pasando. Entonces le dice, él está repitiendo, Hashem está repitiendo las palabras y dice, y Él llamó con el nombre Hashem, como diciéndole a Moisés, y tú me tienes que llamar, cuando quieras venir a misericordia, tú me tienes que llamar por el nombre de Hashem, Hashem. Y le dice, Yahweh llamó a Moisés enseñándole la manera idónea de rezar o de orar para nosotros, y tal y como le había prometido. Capítulo anterior, Yahweh le dice a Moisés cómo él se iba a presentar delante de él para enseñarle a orar, para enseñarle una manera correcta de poder orar para misericordia. Y en el Éxodo 33:19 dice, y él le contestó, Yahweh le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad. Es lo que tú y yo necesitamos en estos momentos, que el Dios Todopoderoso haga pasar delante de nuestra vista toda su bondad, toda su benevolencia, toda su misericordia, todo su amor, su piedad, para que venga a darnos la restauración que nosotros necesitamos para estar sanos y libres de todo azote. Sigue diciendo el Padre Eterno, y pronunciaré delante de ti el nombre de Hashem, el nombre de Adonai. Pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia. El Dios Todopoderoso va a derramar su gracia y su misericordia sobre el que Él quiera. Sobre el que Él quiera. Él va a hacer
su misericordia al que Él quiera. Entendamos eso, mis amados. Su misericordia la va a hacer cuando Él la quiera, sobre el que Él quiera. En el versículo 6 sigue diciendo, el Dios Todopoderoso dice, y pasó Hashem, ¿qué quiere decir? Pasó de frente delante de Moisés para que Él le diera, como le había explicado, como Él le había dicho en Éxodo 33, 19. Recuerda, el Dios Todopoderoso, lo que Él promete, lo cumple. Así que tú no tienes por qué dudar nada de lo que Él ha prometido, nada, porque Él lo va a cumplir. Y si tú lo declaras con la fe adecuada, con la emuná adecuada y estás caminando con un camino correcto, Dios va a cumplir su palabra. En este versículo, Yahweh le está asegurando a Moisés que le enseñaría la oración y afirma que sería Yahweh quien declararía las palabras. O sea, el mismo Yahweh, el mismo Dios Todopoderoso le dice que le va a enseñar a Moisés cómo orar y él mismo va a declarar las palabras de cómo Moisés las tiene que aprender para presentarse delante del Dios Todopoderoso para misericordia. Dice, yo, o sea Yahweh, llamaré, como te lo acabo de decir en el 33:19. Afirma Hashem mismo que pasará enfrente de Moisés enseñándole la oración. Tú y yo tenemos que entender que este versículo nos está enseñando cómo el Dios Todopoderoso quiere manifestar su gloria sobre cada uno de nosotros. Hay cosas que el Dios Todopoderoso, o más bien los hombres, no plasmaron sobre lo que Yahweh quería. Y dice la palabra dentro de los escritos rabínicos que el Dios Todopoderoso tomó su talit, dando ejemplo de la importancia de lo que es la cobertura. Y dice que el Dios Todopoderoso tomó su talit y se cubrió. Le mostró a Moisés que la manera de poder entrar delante de la presencia de Dios es estar cubierto. ¿Cubierto de qué? ¿Un manto? Un manto por sí solo no es nada, pero lo que representa es todo. Representa la cobertura que tú tienes delante del Padre. Representa la cobertura que tú tienes delante del Dios Todopoderoso para que Él pueda manifestar su gloria sobre ti. El manto también representa que cuando tú estás cubierto no hay distracción, no hay nada que te esté interrumpiendo, no hay nada que impida que tus ojos se estén distrayendo y entonces puedas estar concentrado directamente delante de la presencia de Dios. El talit también representa su cercanía del Dios Todopoderoso abrazándote para que tú puedas sentir su presencia, la cercanía del Dios Todopoderoso. Pero también representa la lejanía, el alejarte, el separarte de toda maldad, el separarte de todo pecado y que tú puedas estar delante del Dios Todopoderoso en una plena comunión con Él sin distracción alguna. Vemos entonces cómo el Dios Todopoderoso le enseña a Moisés a cubrirse con el talit, le enseña a Moisés a hacer la oración una vez que está cubierto, una vez que no hay distracción, una vez que él está pidiendo ayuda al Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso se acerca en ayuda, se acerca en ayuda. ¿Qué quiere decir? Un manto también te cubre las oraciones por las cuales las oraciones que tú haces, tus enemigos no las escuchan. Están cubiertas tus oraciones, están protegidas. Esa es la importancia del talit, es la importancia de entender lo que el Dios Todopoderoso quiere hacer, acercarte a través de sus alas, acercarte a Él, cubrirte como el águila cubre al polluelo y protegerlo. Dios está protegiendo a todo aquel que es entendido, a todo aquel que quiere concentrarse en la presencia del Dios Todopoderoso, que sus oraciones no tengan estorbo en el primero o segundo cielo. Sus oraciones ya van cubiertas, por lo tanto van directamente a la presencia del Dios Todopoderoso sin estorbo alguno. Vemos entonces cómo Moisés le está enseñando, Dios Todopoderoso le está enseñando a Moisés cómo deben de venir los hijos de Israel, concentrados buscando la presencia de Dios, concentrados para que el Dios Todopoderoso les pueda responder con las peticiones, a las peticiones que ellos vienen buscando. Le enseñó entonces a Moisés, Dios le enseñó a Moisés
que sus plegarias serían contestadas si hacía las cosas de una manera correcta. Vemos que los actos de misericordia que el Dios Todopoderoso derrama sobre su pueblo son los mismos actos de misericordia que cada ser humano, que cada creyente tiene que hacer con sus semejantes. De nada nos sirve pedir misericordia cuando nosotros no somos misericordiosos. De nada nos sirve pedir amor cuando nosotros no sabemos dar amor. De nada nos sirve pedir piedad cuando nosotros no sabemos dar piedad. De nada nos sirve pedir compasión cuando no sabemos dar compasión a los demás. Lo que Dios te enseña es para que tú lo pongas en práctica. Lo que Dios te dice, lo que Dios hace es para que tú lo hagas, para que tú lo entiendas, para que tú estés directamente haciendo las cosas que Él hizo para bendecirte. Vemos también cómo la única manera y únicamente entonces Yahweh responderá. Dice que cuando estamos delante de la presencia de Dios correctamente, entonces la misericordia de Dios descenderá sobre cada uno de nosotros. Yahweh le estaba enseñando a Moisés y al pueblo cómo debería de clamar por misericordia y estar orando cuando estás en un desierto. Fíjate, Moisés está en medio de un desierto, en el desierto del Sinaí. El Señor le está enseñando cómo debemos de orar por misericordia cuando las circunstancias de la vida te han metido a un desierto, cuando el propósito de Dios es meterte en un desierto, o bien a causa de tu pecado, a causa de tu transgresión, a causa de las rebeliones o injusticias o desobediencia que has tenido en contra de Dios, te has metido en un desierto. Pero podemos salir de todo desierto, podemos salir de toda circunstancia difícil, podemos salir de toda situación que se ha levantado en contra de nosotros como pueblo de Dios. Y para eso necesitamos las oraciones que Yahweh hizo para que nosotros pudiéramos aprender y entender cada uno de los atributos de su gloria. En el versículo 6 y 7, Yahweh está hablando a cada uno de nosotros y ahí manifiesta las 13 formas, los 13 atributos del Dios Altísimo para bendecir a cada uno de nosotros. Y el primer atributo, Él mismo se llama a sí mismo Hashem. Él mismo se llama a sí mismo Adonai. Y esta palabra Hashem significa misericordia. El nombre denota misericordia. Aparece 2 veces en este versículo bíblico. Y la primera vez en la cual aparece es que Dios está derramando misericordia antes de que la persona peque. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios Todopoderoso, cuando tú llegas ante Él y dices Hashem, Él ya sabe qué le vas a pedir. Él ya sabe de qué te vas a arrepentir. Él ya sabe qué misericordia quieres. Él ya sabe. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso derrama su misericordia aún antes que estás comenzándote a entregar a Él o a acercarse a Él. Él muestra su misericordia. Él muestra esa misericordia para que tú tengas la confianza de que te acerques. Entonces, Él es misericordioso antes de que la persona peque, antes de que peque. Y también, a pesar de que sabe que hay una persona, a pesar de que sabe que en nosotros hay mal, que somos personas que hay mal, Él expresa un futuro de bendición y de misericordia. Él inclina su balanza a favor nuestro en justicia por amor, por misericordia, por compasión. Yahweh es misericordioso incluso hacia las personas que, aunque no han cometido pecado, de todas maneras no se ganan aún su misericordia a partir de buenas obras. Mire, muchos piensan que sus buenas obras ya con eso ganaron el favor y la misericordia de Yahweh, y muchas de las veces no es así. Por eso el Dios Todopoderoso quiere dejarte en claro que no es a causa de tus buenas obras que puedes alcanzar la misericordia, porque si Él quiere la da y si no, no. Tienes que acercarte con un corazón humilde, pidiendo su misericordia, clamando por misericordia, porque delante de Dios no hay nadie justo. El segundo episodio donde dice la palabra Hashem, vuelve a repetir la palabra Hashem, denota el poderío que tiene su nombre, denota que después de que las personas han pecado, después de haber pecado, Yahweh manifiesta piedad y acepta su penitencia, acepta
su arrepentimiento, acepta su teshuvah. ¿Qué quiero decir con esto? El segundo nombre de Hashem, ya nosotros reconocemos que hemos pecado, pero también vamos delante de la presencia de Dios pidiendo que Él nos perdone. Nos hemos arrepentido y hemos hecho un acto de oración y de arrepentimiento verdadero, una teshuvah correcta, alejándonos del pecado y de la maldad que nos ha hecho caer en un desierto o que nos ha hecho caer en una situación de juicio o de muerte o de destrucción. Dios Todopoderoso nos está diciendo que su misericordia siempre va a ser divina y que siempre, a pesar de que haya pecado, a pesar de que siempre va a haber secuelas de pecado, consecuencias del pecado, Él siempre derramará su misericordia a que Él quiere, a que Él quiere. ¿Qué quiere decir con esto? Su balanza de justicia siempre estará en favor de un corazón arrepentido, de un corazón arrepentido. Ya sea que esa persona haya pecado con toda alevosía, premeditación o ventaja, ya sea que esa persona haya pecado por ignorancia, por yerro, o haya pecado por rebelión, queriendo provocar el enojo de Yahweh, Dios Todopoderoso puede perdonarte. Y Él desea inclinar su balanza de favor y de misericordia sobre ti, siempre y cuando verdaderamente estés arrepentido. Y por eso Dios le está enseñando a Moisés. Hay gente que se siente tan indigna, hay gente que se siente tan mal a causa de su pecado que no son capaces de acercarse a Dios porque le temen, porque tienen temores o se sienten demasiado contaminados, demasiado avergonzados. Pero Dios está proveyendo su misericordia sobre ti que estás arrepentido. Dios derrama su misericordia y te vuelve a cobijar con su talit, te vuelve a cobijar con su manto. Así que acércate confiadamente. Dios lo que quiere es acercarse a ti para que tú también puedas tener esa limpieza que tú necesitas en este momento. Vemos que entonces el otro atributo es Dios. Dice la palabra Dios. Denota poder, denota también que implica un grado de misericordia que sobrepasa al nombre de Hashem. ¿Qué quiere decir? Arriba del nombre el Señor Hashem, el Adonai, hay un nombre superior y ese nombre superior le dice Yahweh, le dice Dios, le dice que Él tiene misericordia y favor sobre que Él quiere. Otro de los atributos en esto dice que Él es un Dios compasivo, compasivo. ¿Qué quiere decir la palabra compasivo? Quiere decir que Él alivia la carga y el dolor que infringe por el castigo que merecen los pecadores. Alivia el castigo de los culpables de tal manera que puedan soportar el dolor que causa el pecado. No expone a la gente a tentaciones externas. ¿Qué quiere decir? Dios le da fortaleza al espíritu humano para que se mantenga firme de toda tentación. Dios Todopoderoso no te va a traer la tentación. Dios Todopoderoso no pone la tentación. La tentación la pone Satanás, sus demonios, pero la tentación muchas de las veces está dentro del ser humano que todavía tiene una naturaleza caída y quiere jugar con el pecado. Así que tú y yo tenemos que entender que Dios es compasivo y te da la fuerza para que tú reprendas la tentación que hay dentro de ti y la tentación que el mundo exterior pone sobre de ti o las fuerzas espirituales. Mi amado, no tienes excusa para pecar. No tienes autojustificación para decir que estás pecando por algo. El Dios Todopoderoso ha proveído su oración y su bendición, su Santo Espíritu para que tú tengas la fuerza necesaria para retirarte del pecado. Así que olvídate de la autojustificación. Olvídate y camina directamente tomado de la mano de Dios. Él es compasivo en tanto ayuda a la gente a evitar desgracias. Mira, tu pecado puede ocasionar muchas desgracias. Estando en una situación de pecado pueden venir muchas cosas que pueden causar tu muerte. Pero el Dios Todopoderoso, misericordioso y compasivo, tiene compasión de ti y evita que ocurra una desgracia.
Pero a veces no te das cuenta porque estás tan embaucado, estás tan metido en el pecado que no te das cuenta cómo los ángeles de Yahweh y la mano poderosa de Dios te están sosteniendo para que no ocurra una desgracia que pueda provocar tu muerte. Mi amado, tengamos cuidado con lo que hacemos. Entendamos que Dios nos está avisando de las cosas que se mueven alrededor del ser humano. Y Él quiere cuidarnos. Él nos protege de una desgracia mayor porque Él es compasivo. A pesar de que sabe que estás pecando, a pesar de que sabe que estás haciendo algo indebido, Él tiene compasión de ti para que tú te arrepientas y vuelvas a sus caminos. Y dice, y Él es un Dios de gracia, actúa con gracia incluso hacia quienes no lo merecen. Mira, el Señor cuidándote, el Señor protegiéndote, aun cuando no lo merece uno por estar en el pecado. Pero así es su gracia y su amor por nosotros. Él nos salva, Él salva a la gente de las desgracias que les pueden suceder a causa de estar dentro de un pecado. El número 6 dice que Él es lento para la ira, lento para enojarse. Yahweh es paciente con los justos y con los injustos. Yahweh es paciente, muy paciente con los injustos, muy paciente con los justos. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que se arrepientan. Él lo que quiere es que busquen de su presencia y Él pueda venir con su mano libertadora a darle la libertad a las personas. Él lo que quiere es que en vez de castigar a los malvados de inmediato, lo que quiere Él es darles tiempo a que reflexionen de su maldad y que puedan mejorar sus vidas, a que puedan hacer actos de arrepentimiento, actos en los cuales ellos se encaminen a los caminos de Dios y puedan ser salvos. Dios es tan misericordioso, aún para los injustos, les da tiempo de que reflexionen. Y si tú estás en esta situación, hoy es el tiempo de que reflexiones, que vuelvas o bien que entregues tus caminos a Yahweh, que le reconozcas como el Dios Todopoderoso, el único que te puede dar vida y salvación, y que vengas a Él para que Él pueda manifestar su gloria, su misericordia sobre ti y tú puedas ser verdaderamente un hijo del Dios Todopoderoso. Muchos confiesan con su boca que son hijos del Dios Todopoderoso, pero la realidad es que no lo son, porque no hacen lo correcto, porque no hacen lo que Dios les dice. Dios dice que el que hace su voluntad verdaderamente es un hijo de Dios. Así que, mis amados, el punto número 7 de los atributos de Yahweh dice: y Él es de abundante benevolencia, de abundante benevolencia. La palabra benevolencia sabemos que es bondad, sabemos que es hacer lo bueno, personas buenas, gente buena. Vemos cómo el Dios Todopoderoso nos dice que Él es magnánimo y muestra un mérito a aquellas personas que se esfuerzan por ser benevolentes. ¿Qué quiere decir? El Dios Todopoderoso guarda todas las benevolencias que tú has hecho, todas las bondades y las buenas cosas que tú has hecho, las guarda y las pone en un lugar para que cuando tus generaciones vengan tus generaciones, tú tengas generaciones y esas generaciones tuyas no sean tan puras, no sean tan limpias, no conozcan de Dios, esas benevolencias que tú hiciste hoy le alcanzarán a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos. Esas benevolencias alcanzarán a ellos con misericordia. ¿Qué quiere decir? Si ellos están pecando y por las maldades de sus pecados merecieran un castigo de muerte, merecieran la muerte, esas benevolencias pueden salvarlos de que ellos no mueran, porque hiciste cosas justas, porque hiciste cosas buenas delante de Dios y delante de los hombres. Entonces esas benevolencias pueden darles salvación en ese momento en que la gente está mal, tus generaciones están mal, dando un tiempo más para que ellos puedan venir a sus pies y le reconozcan como Dios, para que ellos puedan reflexionar de sus maldades y puedan enderezar sus caminos. Por eso nos conviene también clamar a la benevolencia de Dios Todopoderoso. Si Dios tiene misericordia por las benevolencias que hacemos para que puedan alcanzar a nuestras generaciones, imagínate las benevolencias que el Dios Todopoderoso tiene para nosotros.
toda su bondad, todo su amor. Él es perfecto, Él no ha pecado, Él tiene buenas obras siempre, día con día. Todas esas benevolencias descenderán sobre aquellos que vienen con un corazón arrepentido y buscan la misericordia del Dios Todopoderoso para recibir las bondades, para recibir las bendiciones. Busquemos del Dios Todopoderoso para que Él nos esté llenando de su gracia. También esas benevolencias quiere decir que si hay una balanza entre la virtud y el pecado, y pudiera ser que estuvieran equilibradas, el Dios Todopoderoso siempre va a inclinar sus benevolencias de tal manera que la virtud pueda ser mayor que todos tus pecados. Dios siempre inclinando su balanza a tu favor, porque Él es benevolente, porque Él es amoroso, porque Él es compasivo, porque Él es bueno. Busquemos siempre esa benevolencia del Dios Todopoderoso sobre nosotros y que la justicia de Yahweh descienda en favor de cada uno de nosotros como personas, como hijos del Dios Altísimo. El octavo atributo del Dios Todopoderoso es la verdad, verdad y verdad. Él es verdadero. Él nunca va a renegar de su palabra. Él siempre va a acatar lo que Él dice y va a cumplir lo que Él dice. Y siempre lo va a hacer con agrado. Siempre su palabra va a ser con amor y con agrado. Por lo tanto, tú puedes clamar día con día un versículo bíblico donde estés pidiendo que el Dios Todopoderoso derrame su misericordia sobre ti, y Él va a venir a cumplir su palabra delante de ti, siempre y cuando, mi amado, andemos conforme los caminos de Yahweh. Amén. Y dice el 9: guardián de benevolencia por miles de generaciones. Vemos cómo el Dios Todopoderoso aquí está diciendo que Él es el guardián de la benevolencia. Lo que te estaba diciendo, que todos los actos buenos que tú has hecho, Él es el guardián de todo lo bueno que hiciste. Él lo está protegiendo, lo está cuidando para derramarlo conforme la necesidad de cada uno de sus hijos para sus futuras generaciones, y no solamente para las futuras generaciones, sino también para tu vida, para que te alcance esa benevolencia, esa bondad, te alcance un tiempo de extensión de misericordia y que tú puedas enderezar tus caminos y puedas estar bajo el diseño del Dios Todopoderoso. Él es el guardián de la benevolencia. Él es el que está guardando tus buenas acciones. Él se considera generoso, bondadoso, misericordioso, y Él lo quiere derramar sobre todos aquellos que están verdaderamente deseando vivir bajo el diseño del Dios Todopoderoso. Amén. Vemos entonces también cómo dice que Él es guardián guardián de benevolencia por miles de generaciones. Vemos que hay tres clases de pecado, y cada una necesita un perdón especial. Dice que hay transgresiones hechas sin el conocimiento de la ley, o sea, las transgresiones que haces cuando no conoces la palabra de Dios, las transgresiones que haces cuando conoces la palabra de Dios, y las transgresiones que haces por rebelión en contra de Dios. Los que no conocen, los que conocen y los que actúan en rebelión en contra de la palabra de Dios. Estas transgresiones pueden ser perdonadas por el Dios Todopoderoso siempre y cuando haya un arrepentimiento verdadero. También hay otra clasificación acerca de estos pecados. Dice que existen pecados contra el hombre, pecados contra Dios, y que también hay pecados contra uno mismo. ¿Habrá pecados contra uno mismo? Sí hay pecados contra uno mismo. Pecados que tú estás alterando tu ADN espiritual, alterando tu ADN físico. Pecados que estás cometiendo contra ti mismo, como el adulterio y la fornicación. Tenemos que pedir perdón no solamente al Dios Todopoderoso, sino a quien ofendemos, a quien lastimamos. Tengamos cuidado con lo que hagamos. También hay otra clasificación acerca de los pecados. Dice, existen pecados de los cuales nos hemos arrepentido, de los cuales también no nos hemos arrepentido, y también de los cuales no tenemos conocimiento de haber cometido ese pecado. Así que
El diablo es bien diablo. Los demonios son bien tremendos. Ellos se encargan de que olvides ciertos pecados y los tienes en el olvido y no recuerdas que pecaste. Y entonces ese es un derecho legal que tienen los demonios para poder afectar tu vida física y tu vida espiritual. Pero el Dios Todopoderoso, cuando tú vienes y clamas por la misericordia, Él va a revelar tus pecados, los va a exponer para que tú puedas pedir perdón, te puedas arrepentir y puedas alinearte al propósito de Dios. Así que, mi amado, busquemos correctamente al Señor para que Él pueda traer esa libertad que cada uno de nosotros tenemos. Entendamos, mis amados, los pecados hechos por los hombres hacia el hombre no los puede perdonar solamente Dios. Tenemos que pedirle perdón a aquellos que hemos lastimado. El pecado que le haces a tu semejante, tienes que pedirle perdón a tu semejante. Si Él te quiere extender el perdón, eso es otro rollo, eso es otra cosa. Pero tú, con un corazón arrepentido, has pedido perdón. Y tú quedas absuelto del castigo. Tú quedas absuelto de las consecuencias del pecado. Si aquella persona no te perdonó, ella queda atada al pecado de la falta de perdón. Y por lo tanto tendrá que pagar consecuencias. Tendrá que asumir sus responsabilidades por la falta de perdón. Y si no perdona, se estará llenando de resentimientos, rencores, odios y amarguras que terminarán dañando y descomponiendo su cuerpo. La falta de perdón provoca cáncer, mi amado, provoca tumores. Deuteronomio 28 habla acerca de las maldiciones de la falta de perdón, que vendrán tumores. Tengamos cuidado, mis amados. Así que busquemos siempre la presencia del Dios Todopoderoso. Recordemos que para que verdaderamente seamos restaurados a la comunión del Dios Todopoderoso, tenemos que tener oración con Él, una intimidad con Él, un verdadero arrepentimiento, un verdadero teshuvá, en donde nos comprometamos a ya no volver a fallar en lo que estamos pidiendo perdón. Muchos piden perdón por la mentira y siguen siendo mentirosos. Muchos piden perdón por el adulterio y siguen adulterando. Tenemos que entender que una vez que pedimos perdón por un pecado, nuestro compromiso es el teshuvá, nuestro compromiso es apartarnos de ese pecado y no volver nunca más a él. Enderezar nuestro camino y buscar siempre el rostro de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Seguir el camino correcto. Dios siempre dice que tienes que restaurar las relaciones. Hay gente que no va a querer restaurar la relación, pero tu deber como cristiano es restaurar las relaciones. Perdonar, pedir perdón, restaurar. Si en algo fallaste, si en algo robaste, devolver el daño, devolver lo que robamos. Porque mira, qué bonito es: robé, pedí perdón, me arrepentí y ya. No, mi amado, hay que reponer lo robado. Si pediste prestado y no pagaste, eso es robo. Eso es robo. Tienes que reponer lo que robaste. Así que, mi amado, preste atención a lo que Dios le dice. El número 10, en donde dice el Señor también que Él perdonará la iniquidad. ¿Qué quiere decir la iniquidad? La iniquidad es un pecado intencional. Recuerda, iniquidad no son los pecados generacionales que vienen a tu vida. Iniquidad es caminar sin ley, caminar sin orden, caminar sin estar bajo la voluntad de Yahweh. Eso es iniquidad, mi amado. No nos confundamos. Iniquidad entonces es un pecado intencional. ¿Qué quiere decir? Tú conocías la ley, tú conocías la palabra, tú conocías el amor de Dios y sin embargo no te importó y pecaste. Ese es un pecado intencional. El que Yahweh perdona si el pecador se arrepiente. En todo en todo puedes ser perdonado por Yahweh, siempre y cuando un verdadero arrepentimiento esté. El número 11 dice el pecado voluntarioso. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú estás con toda premeditación, alevosía y ventaja queriendo provocar al enojo a Yahweh. Dios te ha hablado una y otra vez a tu espíritu que no hagas algo malo y lo sigues haciendo. Un pecado voluntarioso. Estás sobreponiendo tu voluntad sobre la voluntad del Dios Todopoderoso, sobre tu vida o sobre tu propósito. Quieres hacer lo que tu carne dice, quieres hacer lo que tu alma dice.
y te estás levantando en contra del Dios a quien le mereces toda la honra y la gloria. Así que tenemos que entender que Dios también va a perdonar esta transgresión que es muy grave, pero también la puede perdonar si tú te arrepientes. La puede perdonar si tú te arrepientes. El número 12 dice el pecado por yerro, por error, por equivocación. Un pecado cometido por apatía o descuido. Un descuido, cometiste un pecado. Esta transgresión también puede ser perdonada por Dios. Y tú tienes que prestar atención cuando te equivocas, por descuido, por error. Y el atributo número 13 del Dios Todopoderoso y último atributo dice, y limpia. ¿Quién es el único que puede limpiarnos? Yahweh, Dios Todopoderoso. El único que puede limpiar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, el único que puede traer la libertad y la sanidad es el Todopoderoso Yahweh. Pero Él solamente va a limpiar a aquellos que se dejen limpiar. Él solamente va a limpiar a aquellos que quieren verdaderamente caminar en una obediencia correcta con Dios. Cuando tú te arrepientes, Yahweh limpia tu pecado. Pero mira, muchos han entendido mal las cosas. Muchos creen que por pedir perdón, Dios va a quitar todas las consecuencias de su pecado. Pero quiero decirte que Dios no quita las consecuencias del pecado. Dios te perdona, pero las consecuencias de tu pecado las tendrás que vivir tú. ¿Qué quiere decir con esto? Dios Todopoderoso, a pesar que dice la palabra, Él limpia. Él se está refiriendo que Él está quitando tu maldad para que vuelvas a entrar en los caminos de Él y puedas tener la comunión correcta. Pero la secuela del pecado, la consecuencia del pecado, Él no la borra. Él no la borra, ¿por qué? Porque dice la palabra que el pueblo es de dura cerviz. Si Dios borrara las consecuencias del pecado, a cualquiera se le haría fácil seguir pecando. ¿Por qué? Porque verían la misericordia y el favor de Dios y entonces dirían, bueno, pues podemos pecar y podemos hacer lo que queramos. Al fin y al cabo Dios nos perdona. Y sí, si hay un arrepentimiento verdadero, Dios perdona, pero no quita las consecuencias de tu pecado. Comete adulterio y que se entere tu mujer, a ver si te perdona. Y podrá decir tu mujer, sí te perdono, pero a ver si olvida. Y cuando tenga una oportunidad y tenga un recuerdo, cuando tenga una acechanza del enemigo y venga una tribulación, te va a echar en cara tu pecado. Las consecuencias Dios no las borra. No las borra para que tú entiendas que las consecuencias es la única manera que tú entiendas que no debes de pecar, que no debes de hacer mal. Muchas veces he explicado durante el culto una satisfacción de pecado de 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, 3 horas, 2 horas, una noche. No valen la pena para el dolor y la aflicción que vendrán en tu vida durante años. No vale la pena. No vale la pena, mi amado. Entendamos. Hagamos las cosas buenas y correctas para que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, vemos cómo Dios no quita, no borra esas consecuencias del pecado, para que entendamos que siempre hay una diferencia entre el bien y el mal, y que nos conviene siempre caminar por caminos de bien para recibir bendiciones. Y aquel que camina por camino de mal tendrá que pagar las consecuencias de su pecado. Mi amado, Dios quiere derramar su misericordia sobre nuestras generaciones y su benevolencia sobre cada uno de nosotros. Él quiere manifestar su gloria sobre cada uno de nosotros. Y también Moisés le dice al último, ya para terminar, le dice Moisés, Señor, ya que he visto tu misericordia, ya que he visto tus bondades, ya que he visto cuán misericordioso eres, haz que tu nación, haz que esta nación se convierta en tu heredad. Y así tú y yo
cuando entramos delante de la presencia de Dios pidiendo misericordia, lo que también estamos clamando es que Él nos convierta en su heredad, que Él sea nuestro Dios, nuestro Señor, que Él nos tome por su nación, por su pueblo, que Él nos tome como hijos. Y entonces Moisés aprovechó este momento de la misericordia del Dios Todopoderoso y le dijo: conviértenos en tu heredad. Vemos cómo en Éxodo 33:15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Moisés estaba pidiendo que el Dios Todopoderoso los convirtiera en su heredad, pero también estaba pidiendo que fueran el único pueblo en el cual Dios derramara su pacto, su benevolencia, su bondad. Y hoy tú y yo somos ese pueblo escogido, injertados al Israel, al pacto del Dios Todopoderoso en el monte Sinaí. Ahí tú y yo fuimos escogidos y predestinados a servirle y estar bajo la cobertura de Él. Pero necesitamos de su misericordia, necesitamos de su favor, necesitamos que el Dios Todopoderoso resida su presencia en nosotros. Y para que Él pueda residir su presencia en nosotros, tenemos que empezar a caminar en un orden y en una voluntad correcta delante de Dios. Dice Moisés también que prefería que Él estuviera con nosotros, a pesar de que a él había dicho, Dios Todopoderoso había dicho que no caminaría con el pueblo de Israel porque era de dura cerviz y no quería consumirlos, no quería desbaratarlos, deshacerlos, matarlos. Pero cuando Yahweh mismo manifiesta su misericordia y le dice a Moisés cómo puede pedir la misericordia de Dios, Moisés se dio cuenta de algo, que es preferible caminar con Dios y caminar en su misericordia que caminar con un ángel, porque un ángel no tiene la misericordia de Dios. Así que prefiere caminar con Dios a preferir caminar con una legión de ángeles a tu lado que te estén guardando. La misericordia de Dios siempre va a estar sobre los justos, siempre va a estar sobre aquellos que tienen un corazón arrepentido y que buscan enderezar sus caminos con Yahweh. Para concluir, mi amado, y le voy a pedir que pasen los que solamente les pedí que pasaran. Para concluir, mi amado, es necesario que hoy clamemos al Dios Todopoderoso por misericordia. Hoy estamos en una situación difícil con este tipo de coronavirus. Estamos en una situación difícil en donde las finanzas de la nación están cayendo, en donde muchos no tienen trabajo y donde están batallando aún para alimentar a sus familias. Hoy es necesario clamar esa misericordia que tanto Moisés nos está diciendo, que el Dios Todopoderoso le enseñó a Moisés y Moisés lo escribió para que tú y yo lo pongamos en práctica. Lo que Dios ha puesto es para hacer de bendición en cada uno de nosotros. Clamemos al Dios Todopoderoso por su misericordia y que Él venga en nosotros, en nuestra ayuda, y Él venga a manifestar su gloria sobre cada uno de nosotros. Hoy, mientras estaba en mi tiempo de oración, tuve un sueño. Estaba orando y tuve un sueño. Me quedé dormido unos segundos y veía entonces cómo veía una ciudad, un pueblo, un lugar. Veía esa ciudad y veía cómo se empezaban a construir como una corona. Estaba siendo rodeado, estaban siendo puestos muros y empezaba a construirse y estaba formándose una corona. Y la corona salía así y quedaba arriba una bola y bajaba y subía así hasta formar una corona. Una corona. Y yo le decía al Señor, ¿por qué en medio de una corona tu pueblo? Y el Señor me mostraba cómo Él había dicho que cuando Él coronaba a alguien, estaba coronándolo por la cobertura, con cobertura y protección.
pero a la vez les estaba dando el reino, los estaba guardando, les estaba haciendo como reyes, protegidos, resguardados. Y me di a la tarea de buscar unos versículos bíblicos, los cuales dicen así: la corona habla de reino, habla de justicia, habla de vida, habla de autoridad, de gloria, de conquista, de victoria, de esplendor, de herencia perpetua, y habla de prosperidad. Isaías 62:3 dice: y serás corona de gloria en la mano de Yahweh, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. La palabra corona en el Strong quiere decir ser apartado, ser dedicado, ser un sacerdote, ser un nazareno al servicio del Dios Todopoderoso. Rizos no cortados, rizos no cortados. Corona también quiere decir consagración, consagrar, cabello, diadema, apartado para el Dios Todopoderoso. Y en el Salmo 132:18 dice así: a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. ¿Qué quiere decir? Nuestros enemigos están sembrados en confusión, pero nosotros, los que hemos creído en el Dios Altísimo, Él ha puesto corona sobre nuestra cabeza para que florezcamos, para que no seamos confundidos, para que no seamos llenados de temores, miedos, inseguridades o depresiones, para que la ansiedad y la angustia no entren a los hijos del Dios Altísimo y sean guardadas sus vidas y no quieran atentar contra su vida a causa del encierro. Porque es lo que provoca un encierro: locura, demencia, aflicción. Proverbios 27:24 dice: porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Lo que hoy tú conquistas, lo que Dios te pone por corona, tus generaciones recibirán tus victorias, recibirán tus coronas. Por lo tanto, tus generaciones no tendrán que pelear tanto como tú has peleado hoy en día. Hoy te toca a ti levantarte en victoria. Hoy te toca a ti levantarte con corona. Hoy te toca a ti levantarte para bendecir a tus futuras generaciones. Lo que tú conquistas es las bendiciones que tú derramas en tus generaciones. Dice también en Salmo 65:11: tú coronas el año con tus bienes, y nubes destilan grosura. Hoy el Dios Todopoderoso está diciendo que está poniendo una corona sobre ti para proteger tus bienes, para proteger tus finanzas. Y las nubes de las bendiciones de Dios descenderán como una lluvia fresca. Las grosuras de las misericordias y de las bendiciones de Dios, las gracias de las bendiciones de Dios descenderán sobre tu vida como una lluvia fresca, como una lluvia temprana y una lluvia tardía. No te preocupes, no te preocupes. Dios tiene el control de tus finanzas. Dios tiene el control de tu trabajo. Dios tiene control de todo. Dios proveerá si tú le crees. Salmos 103:4 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Dios rescatándote del hoyo, Dios rescatándote de cualquier obra maldita de enfermedades, pestes, pestilencias, plagas. Dios te rescata del hoyo y pone en alto tu vida de tal manera que no mueras. No tengas temor, camina sin temor, camina con confianza. Sé precavido, protégete, sé seguro, pero no estés en temor. No estés en temor. Dios va a guardar tu vida y te va a rescatar del hoyo. Te va a rescatar de cualquier tumba, de cualquier muerte. El Dios Todopoderoso quiere coronarte de favores, de misericordia. Ya vimos que el Dios Todopoderoso es compasivo, misericordioso, que su gracia está sobre nosotros, que su favor está sobre nosotros, su poder sobre nosotros. Pero también algo importante que quiere decir corona dentro del hebreo. La palabra hebreo corona también quiere decir encerrado en un círculo, cercar para atacar o proteger.
Dios Todopoderoso hoy me dio la visión de que tú y yo estamos protegidos por Él y nada nos puede tocar. ¿Quién dice amén? Nadie nos puede tocar. El Señor nos ha cercado con su protección. El Señor nos ha cercado para protegernos y librarnos, guardarnos y librarnos de todo mal. Dios ha derramado su misericordia. Dios nos ha encerrado en el puño de su mano, de tal manera que estemos escondidos de toda maldición, de todo mal, de toda peste. Mire, podemos ver muchas enseñanzas. Esther, cuando Amán se levantó en contra del pueblo de Israel, en contra de los judíos, le pidió al rey Asuero que levantara un edicto en el cual todos los judíos murieran en una fecha específica. Y Esther, siendo la esposa de Asuero, siendo judía, ella no iba a tener la misericordia del hombre, iba a morir. Ella clamó primeramente al Dios Todopoderoso y pidió que se reunieran con ella todos los varones, todos los hijos, todos los judíos, para que estuvieran intercediendo durante 3 días sin agua y sin comida, intercediendo el favor y la misericordia de Yahweh. Hoy tú y yo tenemos que pedir esa misericordia. Hoy tú y yo, hombres justos que estamos caminando bajo un diseño de Dios, tenemos que pedir por esa misericordia, para que Dios ponga esa corona sobre esta ciudad, sobre nuestra nación o sobre el mundo. Tenemos que pedir que nos encierre bajo su gloria, bajo su gracia, bajo su misericordia, y no seamos tocados por el enemigo, no seamos tocados por esos hombres malvados y perversos que han levantado juicios de muerte y destrucción sobre los hijos de Dios. Que no seamos tocados por esas plagas inmundas que fueron levantadas por la creación del hombre. Que no seamos tocados por ningún hombre malvado y perverso que busca que nuestras finanzas sean destruidas. Necesitamos estar cercados por la gloria de Dios. Pero si no hay hombres que se pongan en la brecha, si no hay hombres justos que estén clamando por misericordia, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si no somos tú y yo? Si no somos tú y yo poniéndonos al frente en la brecha, clamando por esa misericordia. Esther se puso delante del rey. Fue delante del rey. Cuando una mujer iba delante del rey y no había sido convocada por el rey, tenía que morir. A menos que el rey mostrara misericordia sobre ella y extendiera su cetro. Extendiera su cetro. Extendiera su cetro. Fíjate bien lo que hizo Esther. Vio al rey caminando en el jardín y ella se paseó delante de él. Y el rey supo que su amada necesitaba algo. ¿Tú crees que nuestro Dios grande y poderoso Hashem no sabe lo que necesitamos hoy en día? Es tanta su misericordia que aún antes de que pidamos, Él sabe lo que necesitamos. La reina Esther se acercó al rey y el rey estiró su cetro. Y dice la palabra que Esther tocó el cetro y el rey le dijo: dime, Esther, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Yo te daré hasta la mitad de mi reino. Yo te daré todo lo que tú quieras. Así es el Dios Todopoderoso. Nos quiere dar la mitad del reino, nos quiere dar todo, pero no hay quien se acerque clamando misericordia. No hay nadie quien se acerque pidiendo, gimiendo, llorando, intercediendo, aún hasta por los injustos. Esther entendió ese propósito. El rey Asuero extendió su cetro y le levantó una promesa y le dijo que le daría la mitad del reino si ella así lo quería. ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición?
hasta la mitad del reino se te dará. Así es Hashem, así es el Adonai, así es el Señor Yeshua. Hasta la mitad del reino te daré. ¿Cuál es tu petición? ¿Qué tienes? Hoy es el tiempo que tú le digas al Señor ¿qué tienes? Hoy es el tiempo que tú le digas: Señor, tengo necesidad de ti. Hoy me ha apagado y me ha apartado de ti. Hoy tengo necesidad de ti. Hoy quiero acercarme a ti pidiendo misericordia y gracia. Hoy yo te pido, Padre, que proveas mis finanzas. Hoy yo te pido, Padre, que ningún COVID me toque. Hoy yo te pido, Padre, que ningún COVID toque a los ministerios de Buenisi, ni a tu pueblo escogido, Señor. Hoy yo te pido, Padre Celestial, que quites el decreto de muerte que el enemigo ha puesto sobre tus hijos a través de un COVID o a través de unas finanzas destruidas, caídas. Mire, Esther halló gracia delante del rey Asuero. Y hoy yo quiero decirte que si ese rey, siendo hombre, pudo tener misericordia y compasión por un pueblo, por una nación, el Dios Todopoderoso tiene más compasión y más misericordia que el hombre. Y Él no se equivoca. Él no se equivoca, porque Él es justo. Él lo que quiere es que tú te acerques confiadamente y pidas lo que tú necesites, porque Él quiere derramar su misericordia sobre ti. Dice en el libro de Esther, en el capítulo 8, dice: entonces el rey extendió el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Hoy es el tiempo que tú y yo nos levantemos y nos pongamos delante del rey pidiendo y clamando su misericordia, su favor, y no solamente por nosotros, sino por toda la nación. No solamente por nosotros, sino por todos aquellos que creen, aún por los injustos también. Y dijo: si place al rey y si ha hallado gracia delante de ti, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé una orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanza a mi pueblo? ¿Cómo podré ver yo la destrucción de mi nación? Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe con el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Hoy, mi Dios Todopoderoso, hoy vengo delante de ti. Venimos delante de ti, este pueblo tuyo, Señor, clamando por misericordia. Hoy yo te pido, Padre Celestial, que todas las cartas, que todos los edictos que autorizan la muerte de tus siervos, que autorizan la muerte de tus apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, hijos tuyos, Padre, que todos esos decretos que levantaron los hijos del diablo, que todos esos decretos que han levantado hombres malvados y perversos en contra de tu pueblo, hoy yo te pido, Padre, sean destruidos. Hoy yo te pido, Señor mío y Dios mío, lanza el edicto, levanta el edicto. Dame un Kleenex, por favor. Levanta, Señor Dios mío, un edicto en el cual tu pueblo pueda hacer frente a todo aquello que se ha levantado en contra de nosotros, tu pueblo, mi Dios. Autoriza, Señor, autoriza a nosotros, tus hijos, que podamos levantarnos en victoria, Señor, que podamos levantarnos en victoria. Padre, yo te pido, Señor mío y Dios mío,
Levanta un edicto, Señor, y séllalo con tu anillo. Levanta un edicto, Señor Dios mío, que cancele y revoque todo diseño de muerte, toda obra maldita de muerte que se levantó en contra de tu pueblo, Señor, principalmente por tus pastores y apóstoles y profetas, Padre. Levanta un edicto donde no se vuelva a tocar un hijo tuyo, Señor, donde no vuelvan a tocar un hijo tuyo. Señor, levanta los edictos y cuelga en la horca a todo hijo del diablo, Señor, que se ha levantado en contra de tu pueblo. Cuelga en esa horca, Señor, todos aquellos que se están levantando y rebelando en contra tuya y tu pueblo, Señor. Padre mío, Padre santo, Padre eterno, Hashem, ten misericordia de nosotros. Extiende tu cetro. Extiende tu cetro, mi Dios, y derrama de tus bendiciones. Derrama, Señor, de tu salud divina, tu sanidad divina. Por las llagas de Yeshua nosotros hemos sido sanados, Padre. Derrama de tu gloria sobre cada uno de nosotros. Sella el edicto, Padre. Sella el edicto, Señor Dios mío, en favor de tu pueblo. Queda cancelado el edicto. Tú has dicho: escribamos en el edicto todo lo que bien nos pareciere. Y hoy yo te pido, Padre, nos parece a bien que ninguno de tus hijos, que ninguno de tus creyentes muera. Que ninguno de tus hijos, Padre, pierda sus finanzas. Que ninguno de tus hijos pierda un miembro de su familia. Que ninguno de tus hijos, Señor Dios mío, aunque no estén sus familiares dentro de tu diseño, Padre, te pedimos, extiende tu misericordia para que tu misericordia los alcance y vengan a tus pies. Padre, yo te pido, Señor Dios mío, que todo lo que se levantó en destrucción, en deshonra, todo lo que se levantó para contaminar, destruir, matar, deshacer a tu pueblo, sea cancelado en el nombre de Yeshua. Padre, hoy, mi Señor, sella con tu anillo, Señor, este edicto. Séllalo, Padre celestial, porque así dice que todo edicto que es sellado en el nombre del Rey y con el anillo del Rey no puede ser revocado, Señor. Hoy yo te pido, Padre eterno, sella el anillo y que nunca más sean tocados tus apóstoles, profetas, maestros, tus hijos, Padre, tus pastores, tus evangelistas, nunca más sean tocados, Señor. Nunca más. Señor mío y Dios mío, levántese, Señor, el edicto y recorra todas las provincias y llegue a todo lugar y a toda esquina del planeta en donde tú, Señor Dios mío, estás poniendo una corona. Estás poniendo una corona sobre tu pueblo, mi Dios, para que tu pueblo, Señor Dios mío, sea bendecido, guardado, protegido, Señor, y libertado. Hoy declaramos que tu balanza, Señor, Dios mío, hoy se inclina tu favor y tu misericordia en favor de tu pueblo. La balanza de misericordia, favor, gracia están sobre nosotros, Padre. Y todo decreto contrario al tuyo, Padre celestial, queda cancelado, roto y destruido en el nombre de Yeshua. Padre, hoy estos tus hijos están poniendo una corona delante de ti. Hoy estos tus hijos están, Señor, representando esa corona y en medio de nosotros tu pueblo, Señor. Hoy, Yahweh, lo que quiere de ti es que hagas un vallado, que intercedas por aquellos que necesitan intercesión, pero sobre todo que te arrepientas. Arrepiéntete. Ven a los caminos de Dios, pide perdón, restáurate en comunión, tanto con los hombres como con Dios. Y ven a formar parte del ejército de Dios, de esos hombres valientes que están dispuestos a ponerse en la brecha, aún por los que no conocen, pero que se ponen en la brecha porque saben que las benevolencias de Yahweh son buenas. Hoy bendecimos a tu pueblo, Señor, y declaramos que tu pueblo está cercado con corona. La balanza de justicia está en favor nuestra y tu cetro de gloria está con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y librándonos de todo mal. Padre,
Tu talid nos cubre, tu talid nos protege, tu mano poderosa está sobre nosotros. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu favor, mi Dios. Y hoy terminamos este servicio sabiendo y confiando que tú has movido tu mano poderosa en los cielos, y estás limpiando los aires, y estás limpiando los hogares, las familias, los hijos, los creyentes, para que no sean tocados. Padre, tu gloria esté sobre nosotros, y te damos las gracias, Padre, por las misericordias que tú nos das. Bendito seas, Hashem, Hashem. Misericordia, misericordia. Que tu misericordia nunca se aparte de nosotros, mi Dios. Tu gracia y tu favor siempre estén con nosotros. Corónanos de favores y misericordia, Señor. Gracias te damos. Todo esto te lo pedimos, Yahweh, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua. Amén, amén y amén. Mi amado, Dios te bendice. Dios está contigo, Dios está con nosotros, y su manto nos cubre. Bendito seas de Hashem. Estamos despedidos. Dios te bendice. Amén.